salve, Marujada! Estamos no ar na Flipei 2021, Livros e Comunas para Novos Futuros. Estamos começando hoje na... Que dia que é hoje mesmo? Hoje é dia de derrubar o fascismo! Então, como sempre, mais um ano, estamos aqui com vocês, juntas, juntos e juntos, numa grande linha de frente, numa frente única, com 103 editoras independentes, fazendo a Flipei. Então, se você quiser acompanhar a nossa programação, saber mais o que está acontecendo, principalmente conhecer essas 103 editoras independentes, por favor, não deixe de acessar o nosso site, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, e também daqui a pouco vai passar num scrollzinho aqui embaixo de mim também, que é flipei.net.br. E essa leva de comerciais e vídeos incríveis, revolucionários que vocês acabaram de assistir, foi feita e coordenada por duas pessoas muito especiais para esse projeto, Guilherme Martins e Michele Coelho. E hoje, especialmente, é aniversário da nossa cubana, cineasta cubana, Michele Coelho. Então, Michele Coelho, um grande salve, arriba los que lucham. E além dessa equipe, né, coordenador, nós temos ali uma série de pessoas também que trabalham com a gente, são Luísa Calagian, Marcos Machado, Beatriz Lima, Antônia Muniz, Fábio Bardella, Andréa Miquiles, Maurício Rodrigues, Gabriel Vaco, Renan Vasconcelos, Alex Rocha, Carol Finardi, Suca Amaral, Juliano Vieira. São nossa equipe audiovisual. E agora com vocês, sem mais delongas, não se esqueçam, né? Começamos ontem e vamos até o dia 28, com uma programação assim, intensa, né? São 36 lives, 20 debates, 16 shows, 103 editoras independentes. Nesse tempo inteiro, todas elas com descontos exclusivos para vocês. Não se esqueça de acessar o nosso site ou seguir nossas redes sociais também, no YouTube, no Instagram, no Facebook, etc. Então agora sim, né, sem mais delongas, seguimos com nossas conversas revolucionárias. Fogo nos fascistas! Olá, boa noite. Olá, Tílio, tudo bem? Boa noite, Mariana. Boa noite. Sim, muito bem, graças. Boa noite a todo mundo que já está aqui com a gente, assistindo às conversas revolucionárias. O Rafa já fez uma excelente abertura, já avisou como é que vai ser o evento, e agora cabe a mim a honra de apresentar o Atílio Boron e dar sequência nessa atividade. Então, vamos lá. Atílio Boron é doutor em Ciência Política pela Universidade de Harvard, professor da Faculdade de Ciências Sociais da UBA e da Universidade Nacional de Avellaneda. Se aposentou como investigador superior do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas e é diretor do Programa Latino-Americano de Educação à Distância em Ciências Sociais do Centro Cultural de Cooperação Floreal Gorini. Além disso, é colunista de vários jornais da esquerda da América Latina, foi secretário executivo do CLACSO, o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, entre 2007 e 2016, e foi premiado por sua obra diversas vezes. Cabe a gente destacar aqui o prêmio Ensaio Ezequiel Martins Estrada, da Casa das Américas, pelo livro Império e Imperialismo, e o Prêmio Internacional José Martí, pela sua contribuição incansável para a unidade e a integração dos povos da nossa América. Autor de mais de uma dezena de livros, no ano passado, o CLACSO publicou uma antologia com os artigos escritos por Atílio nos últimos 50 anos, sob o título Atílio Boron, Bitácora de um Navegante. O livro já está disponível para download gratuito no site do CLACSO, que é clacso.org. Atílio é atualmente uma das vozes mais expressivas do marxismo latino-americano contemporâneo e é um ativo participante em todas as campanhas anti-imperialistas que nascem na América Latina e no Caribe. Hoje ele vai conversar com a gente sobre o seu novo livro, O Feiticeiro da Tribo, que aborda a farsa teórica de Mário Vargas Llosa e o neoliberalismo na América Latina. A esquerda hispanohablante costuma dizer, tem uma piada aqui nos países da América Latina,
que diz que pior do que ser de direita é ser o Vargas Llosa. Isso porque o Vargas Llosa é um traidor. Na juventude, o escritor peruano, Prêmio Nobel de Literatura, integrava as fileiras do Partido Comunista e atuou nas células clandestinas na Universidade de São Marco. Permaneceu fiel aos seus princípios revolucionários até meados dos anos 60, quando ele se afasta do comunismo, do movimento estudantil, e começa a disseminar as ideias liberais. No livro, que vai ser lançado em breve no Brasil pela Autonomia Literária, Atílio Boron desmonta, uma a uma, as referências neoliberais do autor peruano e descortina a falácia do feiticeiro, que usa o seu encanto para prolongar a vitória ideológica do neoliberalismo no nosso continente. Nesse momento que a gente está vivendo de profundas crises econômica, sanitária e política, resistir na trincheira da luta de ideias é um grande desafio. E com esse livro, o Atílio nos brinda com uma excelente ferramenta para essa batalha. O nosso convidado vai fazer uma primeira apresentação de uns 15 minutos, mais ou menos. Aí, na sequência, ele vai responder as perguntas que chegarem para a gente pela caixa de comentários do YouTube. Então, vocês, por favor, nos mandem perguntas e conversem com a gente sobre os assuntos. E agora, por fim, eu vou apresentar a mim mesma. Eu sou repórter da Carta Maior, antes editora de América Latina do Portal Vermelho, analista de política externa com foco em América Latina. Atílio, é um prazer estar aqui com você essa noite. Mas é uma lástima que a pandemia tenha nos impedido de estar lá nas margens do rio Perequiaçu, o rio que corta Paraty ao meio, no barco pirata das editoras independentes, onde foi um importante palco de debates muito efervescentes antes da pandemia da nossa esquerda democrática brasileira. Então, muito obrigada, Atílio, agora é com você. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todas y todos, la verdad un placer muy grande estar en estos conversatorios revolucionarios en un momento tan especial de la historia de América Latina y de la situación de Brasil, ¿verdad? Y hablar un poco sobre el neoliberalismo en América Latina y analizar la obra de Vargas Llosa, que es el más grande divulgador de ese pensamiento, ¿no es cierto? De lejos, es el autor más importante, porque no solamente en el mundo de habla española, pero también en el mundo de habla portuguesa, en el mundo anglosajón, un autor que se ha convertido en el principal exponente, divulgador de las ideas neoliberales. Obviamente que lo hace a partir de una inmensa maquinaria cultural, ¿verdad? Una inmensa maquinaria cultural que se extiende por todos los países del mundo de habla hispana y que abarca, como decía recién, el conjunto de América Latina, las obras de Vargas Llosa, los ensayos, los artículos periodísticos de Vargas Llosa se consiguen regularmente en la prensa brasileña, así como en la prensa de Estados Unidos y los principales países europeos. ¿Cuál es el interés que suscita una obra como la de Vargas Llosa? Por ahí se utilizó la palabra traidor, ¿no es cierto?, que es la que muy a menudo se utiliza para caracterizar a Vargas Llosa. Bien lo dijo Mariana, él pertenecía en su juventud a un núcleo que se llamaba Cauide, era un pequeño núcleo comunista en la clandestinidad en Perú, en la Universidad de San Marcos, en la época de la dictadura. Había que ser muy valiente, ¿verdad? Lo digo con todas las letras, porque en aquella época el Perú, bajo la dictadura de Manuel Odría, podía pasar cualquier cosa con una persona que fuese capturada con un manifiesto comunista, un libro de divulgación, etc. Y él estaba en esa situación, luego se desengañó un poquito porque él veía que era el grupo de él era un grupo que insistía demasiado en los clichés, en las frases hechas, en las grandes fórmulas, una retórica, ¿verdad?, a veces muy grandilocuente, pero poco relacionada con la realidad, y se desencantó del marxismo. Sin embargo, cuando viene la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, él descubrió ahí que lo que quería
era realmente algo parecido a lo que estaba pasando en Cuba. Y entonces él al poco tiempo, digamos, comienza a escribir a favor de la Revolución Cubana, y en los años 61 ya él está en Cuba y visita asiduamente la isla, comienza a trabajar en vinculación con Casa Las Américas, y este periodo se extiende, digamos, prácticamente a lo largo de toda la década de los 60. El desengaño de él viene prácticamente a partir del año 1972, 1973, y les digo esto porque ahí en el libro lo van a ver cuando salga en Brasil, o los que lo pueden ya ver, porque debe haber gente, me dicen, que puede estar en países latinoamericanos. El libro ya está en México, está en Colombia, está en Perú, está en Chile, está en Argentina, va a estar en Brasil, está en México, digamos, creo que está en muchos países. Ahí yo hago mención a una entrevista telefónica que le hace César Hildebrand, que era un periodista muy importante de Perú, para una revista llamada Caretas, y en donde él, en junio de 1971, o sea, ya habían pasado 3 años del famoso incidente del caso Padilla, y sin embargo él hace una encendida defensa de la Revolución Cubana. Yo, como quiero ser breve, porque quiero hacer de esto así un ida y vuelta, un bate-papo, como se dice en portugués, una conversación de ida y vuelta, pero ahí él hace una declaración en junio del 71 que si a mí me dijeran que la tengo que hacer hoy yo y firmar, yo no tocaría una coma de eso que dijo Vargas Llosa en esa declaración. Vuelvo a repetir, junio de 1971. ¿Qué pasó después? Bueno, habían pasado cosas que les habían preocupado mucho. La invasión a Checoslovaquia por parte de la Unión Soviética en 1968 fue una cosa muy traumática, no solo para Vargas Llosa, para muchos intelectuales de todo el mundo, europeos, ¿verdad? Aquello fue visto como algo inadmisible, y por lo tanto ya Vargas Llosa estaba un poco tibio, pero así todo, él acusó en junio del 71 a aquellos que utilizaban sus críticas, decía, críticas legítimas al proceso revolucionario cubano, que es un proceso ejemplar en la lucha por la liberación, por la justicia y por el bienestar de nuestros pueblos. Lo dijo con esas palabras, y aprovechan esas críticas que yo hago puntualmente para hablar en contra de la Revolución Cubana, cosa que es absolutamente inadmisible, y acá ratifico, dijo, mi total y absoluta convicción y apoyo a la Revolución Cubana, que es un ejemplo para América Latina. Estamos en junio del 71. ¿Qué pasa después? Bueno, ya estaba instalándose en Europa, sobre todo en Inglaterra. Comienza un proceso, ¿verdad?, en donde él ya va viendo que el modelo soviético estaba destinado a fracasar, ve a Cuba que está demasiado vinculada a lo que es el contexto económico, político internacional de la Unión Soviética. No nos olvidemos, Cuba, que por el bloqueo había sido condenada prácticamente a convertirse en un país paria. Ningún país de América Latina, Brasil, Argentina, Chile, nada, comerciaba nada con Cuba. Cuba tenía que vincularse al famoso Comecon, el mercado común de los países socialistas de Europa Oriental. Todo esto le fue creando a él un resentimiento de que, bueno, no era la revolución que él quería. Y poco a poco se va transformando. Y él lo cuenta en el libro, porque yo quiero explicar que este libro mío es producto de la reacción a un libro que él sacó poco antes, en el 2018, que se llama La llamada de la tribu, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice en ese libro Vargas Llosa? Vargas Llosa ahí explica, ¿no es cierto?, por qué él se convierte en un fervoroso partidario del liberalismo, y pasa revista a los principales autores que lo condujeron a él por ese camino, ¿no es cierto? Y la razón por la cual yo escribí mi libro, que en la versión de España y de México es esta que está acá, ¿verdad?, de Argentina también, pero hay otras versiones, no puedo mostrarles todas, la de Perú, muy bonita, la de Cuba, que han sacado versiones diferentes del libro. Yo paso revista
aquellos autores que Vargas Llosa se indica como los más importantes, ¿verdad?, que lo llevaron a él de la mano para convertirse en un pensador liberal. Fíjense ustedes los autores: Adam Smith, Ortega y Gasset, von Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin y Jean-François Revel, el francés Jean-François Revel, ¿verdad? Y un poco lo que yo hago en el libro, ¿verdad?, que van a tener ya la edición en Brasil en poco tiempo más, y ya está disponible en el mundo de habla hispana en muchos países. Yo lo que hago ahí es demostrar de que Vargas Llosa construye un argumento muy falaz, pero como es un gran escritor, porque si fuera un escritor de segundo nivel, no convencería demasiado. Pero Vargas Llosa sigue siendo hoy una de las grandes plumas de la lengua castellana. Este es el problema. Si fuera un mal escritor y encima tiene esta idea, bueno, no tendría mucho impacto. Pero un hombre que seduce. Por eso cuando yo examiné el libro, mi libro hace una réplica capítulo tras capítulo. Va a hablar de Adam Smith, veamos lo que dice Adam Smith. Habla de Raymond Aron, veamos. Y ahí yo critico uno tras otro los argumentos, ¿verdad? Porque él los retuerce, pero lo hace con mucha habilidad. Y desmonto todo aquello. ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué momento él, ¿verdad?, aparte de que está leyendo estos autores, en qué momento él tiene la revelación? Yo por eso uso, digamos, la metáfora de San Pablo, la historia de San Pablo, ¿verdad?, que, como ustedes saben, San Pablo era un enemigo jurado del cristianismo, era un hombre, digamos, del Imperio Romano y del judaísmo tradicional, que lo mandan a perseguir cristianos. Y entonces, en el camino a Damasco, San Pablo, según cuentan los evangelios, recibe una iluminación, se le aparece en el camino una imagen extraordinaria, que era nada menos que Jesucristo, ¿no es cierto?, que por supuesto había muerto hacía mucho tiempo, y le dice: ¿por qué persigues a los cristianos? ¿Por qué persigues a mi gente? ¿No te das cuenta de que es un error, que es un crimen lo que estás haciendo? Ahí San Pablo se desploma ante la imagen, ¿no es cierto?, nada menos que del Hijo de Dios, que lo recrimina, y se convierte en el gran divulgador y en el gran organizador del catolicismo. Antonio Gramsci dice, hace un juego muy interesante, diciendo que San Pablo, como organizador del cristianismo, ocupa el papel de Lenin como organizador del movimiento comunista internacional. Incluso por ahí, en los cuadernos de la cárcel, Gramsci dice: Marx, Jesucristo, San Pablo, la Iglesia Católica. O sea, San Pablo, el organizador, el creador de las instituciones, el creador del aparato político. Y entonces, él un poco, evidentemente, tiene una experiencia parecida a la de San Pablo. ¿Con quién? ¿Quién es el que se le aparece en su vida y le cambia, le conmueve? Y lo dice en el libro, lo conmueve profundamente. Ustedes no lo van a creer, pero lo van a leer ahí en el libro. Una cena con la señora Margaret Thatcher de Inglaterra y unos pocos amigos de la University of London, de la Universidad de Londres, que concurren esa noche a cenar con Margaret Thatcher. Es algo que organiza un historiador británico, Hugh Thomas, ¿verdad? Y entonces él queda deslumbrado ante la personalidad de Margaret Thatcher. Dice: ahí me encontré con la persona valiente, con coraje, capaz de crear una nueva sociedad, capaz de sacar a Inglaterra de su decadencia, de la decadencia a la que la había condenado el colectivismo. Ahí viene la crítica, ¿no es cierto?, de Vargas Llosa, muy fuerte contra el colectivismo, contra los sindicatos, contra los movimientos sociales. Dice, porque esa mujer liberó a Inglaterra de todas esas fuerzas y convirtió a lo que era una decadente sociedad en el marco europeo en la sociedad más dinámica de Europa, ¿verdad? Dando lugar a una explosión de todas las libertades. Y esto, digamos, para él, lo cuenta, fue la revelación, e inclusive agrega algo más que me permitió a mí hacer una pequeña broma, un chiste,
una brincadeira, como se diría en portugués en mi libro, ¿no es cierto? Porque dice, fue no solamente Margaret Thatcher, también me tocó conversar, y fue una conversación esclarecedora con Ronald Reagan. Y yo digo, mira, San Pablo se convierte porque el Hijo de Dios lo para en el camino de Damasco, le dice, ¿qué estás haciendo? Pero Vargas Llosa se convierte en una cena con Margaret Thatcher y después en un almuerzo que tuvo con Ronald Reagan. Y en donde dice, se ve que Ronald Reagan no era un hombre muy de ideas. Bueno, Ronald Reagan había dicho que nunca había leído un libro en su vida. Él lo declaró en la campaña, dice, yo como actor leía el guión de lo que tenía que hacer, como era un actor de secundaria, tenía que hacer muy poca cosa, sacar un revólver, disparar, porque eran películas de cowboys del oeste. Dice, Reagan es un hombre que no es un hombre afecto a las ideas, pero hizo una misión impresionante en favor de la civilización y de la libertad, porque originó el derrumbe con su estrategia militar de la Guerra de las Galaxias, provocó el derrumbe de la Unión Soviética, así que le debemos a Ronald Reagan la libertad de la cual estamos gozando en este momento. Entonces, bueno, digo, evidentemente estamos ante un personaje muy, muy especial, muy sensible al halago. A él lo reciben los presidentes, gran amigo del hipercorrupto rey Juan Carlos de España, que lo hizo marqués de Vargas Llosa, y para él que siempre se sintió, y termino con esto, ¿verdad, Mariana? Porque no quiero extender mucho, quiero escucharlos a ustedes, que él siempre se sintió que en el margen de la cultura de la izquierda era respetado, pero no era así, palmado, tenido, mimado, tenido como si fuera un grande, sino era un muy buen escritor, pero había una cierta reserva en cuanto a los elogios que se le hacían a Vargas Llosa. Y era un hombre muy sensible al elogio, muy, muy sensible a lo que decimos en castellano la salamería, ¿verdad? Y con una personalidad muy, muy vulnerable a eso. Con esto quiero decir de que no es que Vargas Llosa se vendió. Yo creo que Vargas Llosa tuvo un proceso de conversión interior muy profundo, luego de lo cual vino el dinero. Es decir, no nos equivoquemos en la relación causal, porque además ustedes pueden querer comprar a alguien, pero no da muchos resultados si ese alguien no tiene una convicción interna muy profunda. Y él es un luchador. Una cosa que yo admiro de él, es un hombre que a su edad, más de 80 años ya, sigue estando permanentemente en la lucha, criticando a todos los gobiernos de izquierda, todas las fuerzas populares de América Latina. Sacó una nota extraordinaria por lo miserable, por lo ruin en el diario El País cuando pusieron preso a Lula, ¿no es cierto? Y diciendo, bueno, finalmente se ha puesto preso a ese hombre, y está permanentemente criticando a los gobiernos de izquierda. Tiene una fuerza de combate que lo hace admirable, y que me parece que nosotros en la izquierda no tenemos personajes de ese calibre que estén dando la batalla día a día como la da él. Eso me parece que es algo digno de destacar. Desgraciadamente juega para el equipo contrario. Bueno, pero acá lo dejo para poder escuchar las preguntas, y les agradezco muchísimo. La gente me dice que hay una cantidad enorme, 241 personas. Bueno, les mando un abrazo, veo mensajes de toda América Latina. Un gran abrazo y seguimos a ver los comentarios. Mariana, me quedo callado ahora. Cílio, não me escuta? Sim, agora sim. Sim. Muito na linha do que você está dizendo, a decepção com o Vargas Llosa é maior justamente porque ele é muito bom, né? Então, e um incansável, está sempre na luta ali pela direita. Nessa esteira chegou uma pergunta do Wes. Ele quer saber se você pode fazer uma análise, ampliar essa análise que você já estava fazendo do Vargas Llosa, para o papel dos intelectuais latino-americanos na consolidação da hegemonia neoliberal. Então, para além de Vargas Llosa, um pouquinho. Mira, yo creo que evidentemente el papel de los intelectuales es decisivo en la conformación de una hegemonía, sea neoliberal o una hegemonía socialista, ¿verdad? Fundamental. Y evidentemente se ha logrado eso porque ha habido de parte del gran director de orquesta de este movimiento reaccionario en América Latina, que por supuesto es el gobierno de Estados Unidos, porque todo este estrato intelectual
neoliberal que hay en América Latina tiene un aval, un estímulo, una financiación, un respaldo incondicional de parte del gobierno de Estados Unidos, que se dio cuenta muy temprano del papel muy importante que los intelectuales iban a cumplir en el mundo de la posguerra. Mira tú, Mariana, estamos hablando de que ellos ya, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, comienzo a la década de los 50, ya tenían organizado un gran proyecto, el Congreso Internacional por la Libertad y la Cultura, que es una gran creación y muy inteligente de la CIA, que después se... ¿Perdón? Você fala el libro. Sí. El libro, sí, el libro es de Francis Sanders y se llama, no recuerdo el nombre ahora, pero bueno, en ese libro ella explica claramente cómo es que ya Estados Unidos, desde finales de la segunda posguerra, concibió la necesidad de atraer a los intelectuales. Paralelo a esto, había otra línea que decía, en convergencia con la atracción de los intelectuales, la atracción de las Fuerzas Armadas, sobre todo los militares. Después fueron vinculando también a la policía. ¿Y ellos qué decían? ¿Cuál era el razonamiento? Si tenemos los intelectuales de nuestra parte y si tenemos las Fuerzas Armadas de nuestra parte, Estados Unidos finalmente va a poder sentirse seguro porque recuerden ustedes que el problema número uno de la seguridad de Estados Unidos es su proximidad con América Latina. Y ellos no pueden tolerar que en América Latina surjan gobiernos que se planten ante las demandas de Washington y digan que no o que procuren avanzar por el camino de la integración de América Latina, ¿verdad? Eso siempre ha sido una mala palabra, ha sido anatema para Estados Unidos. Entonces, papel de los intelectuales es muy importante. Organizado desde Washington, articulado años más tarde con el papel de los medios de comunicación, Mariana, porque los medios hace 40 años no tenían la importancia que tiene hoy. Hoy estamos acostumbrados a estar abrumados por lo que son los oligopolios mediáticos en América Latina. Caso Radio Globo en Brasil, aunque también tienen la Red Record, pero es más pequeña, pero tenemos los multimedios Clarín y La Nación en la Argentina, tenemos prácticamente el monopolio informativo del Mercurio en Chile, del Comercio en Perú, o sea, pero aquellos medios eran mucho más débiles hace 40 años atrás, pero ya ellos vieron muy rápidamente y entonces empezaron a hacer ¿qué cosa? Cursos de formación y entrenamiento, captar intelectuales. A mí me llevaron a Harvard y como me dijo un profesor, usted es un producto fallido de Harvard. Usted no puede salir pensando lo que pensó. Me lo dijeron, me lo escribieron, Mariana, en una carta, diciendo que a pesar de que usted utilice un marco teórico ruin, inepto como el marxismo, la calidad de Harvard es tan grande que pudo usted aprobar su tesis doctoral. Pero este producto no es el que buscamos nosotros, ¿verdad? Y aparte de eso, atraer académicos, atraer periodistas, atraer jueces, atraer fiscales. El juez Sergio Moro, digamos, fue alumno en repetidas ocasiones de estos cursos que le llaman de buenas prácticas. Entonces, la respuesta, papel importantísimo de estos intelectuales, cultivado cuidadosamente por Estados Unidos en el mundo académico, que estamos viendo nosotros como en el mundo académico el pensamiento dominante, el pensamiento de las ciencias sociales que viene de Estados Unidos, que en economía, la dictadura de la economía neoclásica es impresionante y que aún penetra en sectores de izquierda. Yo conozco más de una persona en América Latina que son personas de izquierda, pero que a la hora de hacer el análisis económico, hacen el análisis económico neoclásico, lo cual es una contradicción. Pero ¿qué pasa? Son personas formadas en el mundo académico y en el mundo académico hay la dictadura, digamos, el pensamiento único es fenomenal y que se instrumenta a partir de las universidades y de los organismos estatales que financian al mundo de las ciencias sociales. En Brasil creo que es la CAPES, ¿verdad? Me parece que era esa, digamos, en la Argentina el CONICET u otros organismos en donde a partir de los juicios por jurado, juicios de pares, ¿verdad? Se hace que los jóvenes investigadores no puedan apartarse de lo que es el pensamiento dominante.
Yo siempre digo que si el pobre Einstein hubiera nacido en nuestra época, acá en Brasil o en Argentina, cuando él hubiera presentado ante los organismos de las universidades su tesis, la teoría de la relatividad, no lo hubieran aprobado, hubieran rechazado, son ideas extravagantes, ¿cómo va a decir esas cosas? Por suerte él estaba allá en una oficina de correos perdida en Zurich, creo, sí, o en Berna, en Suiza, y escribió porque no había estos organismos de control del pensamiento académico que tenemos hoy en todo el mundo, no solamente en América Latina. Entonces, papel, para redondear, enorme importancia el papel de los intelectuales, pero nosotros, por ejemplo, en la izquierda, en América Latina, en Brasil, por ejemplo, hay grandes intelectuales de izquierda, pero el tema es que no tenemos acceso fácil al conjunto de la población porque los medios de comunicación están en manos de la derecha, salvo pequeños islotes en donde ahí podemos decir nuestras cosas, pero los grandes medios no nos abren espacio. Já chegaram algumas perguntas. Atílio, eu acho que a gente pode fazer um bloco com 3 perguntas e aí depois... Pode ser? Sim. Então, a gente tem aqui a pergunta do Vladimir Cazé. Ele quer saber como se insere na sua análise o Vargas Llosa como candidato à presidência no Peru. O Pablo Speyer pergunta: Atílio, o que foi que deu errado na esquerda peruana? Um país que teve o maior teórico marxista da América Latina, que é o Mariátegui. Concordo com o Speyer. E, por fim, aqui o André, ele diz assim: em relação à afirmação de Martim Baró, juntamente com a indústria cultural, que você citou na sua apresentação, qual o caminho para uma produção literária mais combativa? Bueno, bien. Ahí tengo. Bien. A ver, la primera pregunta. Vargas Llosa, como candidato a presidente de Perú, lo perdió su soberbia. Lo perdió su soberbia. Él es un hombre muy arrogante, muy soberbio, ¿no es cierto? Y esa soberbia fue cultivada por aquellos que lo utilizan para difundir las ideas que favorecen a sus intereses y al neoliberalismo. Él llega a la segunda vuelta y cuando tenía que dar la batalla contra Fujimori, Alberto Fujimori. Y más de una vez él subestimó a Fujimori, ¿verdad? Lo cual es un error que nunca se puede cometer en política. Jamás hay que subestimar a un adversario en política. Incluso llegó a decir: ese chinito no me va a venir a ganar acá a mí en mi tierra. Él un poco era el hombre de la aristocracia, de la pequeña aristocracia peruana, porque él no era limeño, él es de Arequipa, es una aristocracia provinciana, que suele ser más reaccionario todavía, ¿verdad? Y él dijo: a mí en Perú no me va a venir a ganar ningún chinito. Bueno, el chinito no solo le ganó, lo aplastó, le pasó por encima. Un error de cálculo fundamental, una campaña que realmente llegó a una parte del público, a la parte que ya venía de alguna manera siendo adoctrinada por Hernando de Soto y otros pensadores peruanos que hablaban de que todo el mundo puede ser empresario. Hernando de Soto sacó un libro que se llama El Otro Sendero, en aquella época, decía que en lugar de Sendero Luminoso, ¿verdad?, la guerrilla aquella del Perú, el otro sendero era el sendero de la iniciativa individual, de preocuparse por uno mismo, de abandonar las estrategias de acción colectiva, una locura, ¿no es cierto? Y él creyó eso. Claro, eso pegó en un segmento de la sociedad peruana, pero no lo otro. Y Fujimori lo arrasó. Ahora, ¿por qué lo que debo errado en la izquierda peruana, el país que tuvo nada menos que a Mariátegui, ¿no es cierto?, un gran pensador marxista? Bueno, pero es que no podemos culpar a Mariátegui de los errores de sus discípulos. Y yo creo que ahí hay un elemento muy importante, que es la concepción no mariáteguiana de concebir a los procesos revolucionarios de nuestra América como calco y copia. Cuando Mariátegui dijo textualmente: las revoluciones son algo original en la historia de los pueblos, no pueden ser calco y copia, sino creación heroica. Y ese no ser calco y copia se contraponía con estas visiones esquemáticas en donde, bajo el influjo de la Revolución Cubana y del proceso de la Revolución Rusa, se pensaba
sectores de la izquierda peruana que esa misma estrategia podía tener un buen resultado en el Perú. Pero evidentemente no, porque no respondía a las necesidades, a las particularidades, a las condiciones objetivas de la sociedad peruana. Una sociedad en donde se estaba en presencia de un sector proletario industrial muy minoritario y una gran masa marginal, anteriormente campesina, pero ahora masa marginal sobrante en las ciudades, desempleados crónicos, sin acceso a la educación, a la cultura, a la salud, a nada, que todavía lo vemos hoy en Perú, y para el cual el mensaje revolucionario, ¿verdad?, no le decía nada concreto a ellos. Entonces, condiciones objetivas diferentes y condiciones subjetivas, ¿verdad? Porque los procesos de transformación, una izquierda puede equivocarse si no tiene en cuenta el factor subjetivo, que es un dato absolutamente fundamental. Eso que Fidel llama la conciencia posible. Y yo me acuerdo, porque yo estaba en Chile cuando Fidel fue a Chile en noviembre del 71 y dio una conferencia en la Universidad de Concepción. Era un núcleo de la Universidad de Concepción muy crítico del gobierno de Salvador Allende, y le preguntaron a Fidel: díganos, comandante, esto que está pasando en Chile, ¿es una revolución o no es una revolución? Querían que dijera que era reformismo, ¿verdad? Y Fidel, que es muy inteligente para caer en esa trampa, y él dijo algo muy sabio, dijo: miren, dice, las revoluciones no empiezan como revoluciones. La revolución cubana empezó con un programa que era restaurar la Constitución liberal de 1940. Y era avanzar en algunas nacionalizaciones con indemnización de los grandes oligopolios azucareros norteamericanos y de la industria de la electricidad, pero con compensación, con indemnización. Y lo hacíamos así, primero porque no teníamos fuerza para actuar de otra manera, pero en segundo lugar porque el pueblo cubano no estaba todavía preparado para recibir un mensaje socialista, de revolución socialista. ¿Cuándo fue que ese pueblo llegó a la conclusión de que había que pensar en el socialismo? Después de Playa Girón, después de abril de 1961, o sea, 2 años y medio después del triunfo de la Revolución Cubana. Recién ahí se pudo hablar de socialismo y definir a la Revolución Cubana como una revolución socialista. Entonces, yo creo que este factor subjetivo estuvo del todo ausente en el Perú, y la pregunta que yo me hago, si está presente hoy en los pueblos de hoy en América Latina, si el mensaje socialista cae en mentes fértiles en países como Argentina, como Brasil, como México, si mandamos un mensaje duro de lo que es la revolución socialista. La gran pregunta que hay que hacerse es la que decía Fidel: ¿cuál es la conciencia posible? O sea, ¿qué es lo que puede asimilar la población, los sectores más oprimidos, más excluidos, más embrutecidos por la dominación neoliberal? ¿Qué es lo que pueden realmente captar de ese proyecto, hacer lo propio y salir a luchar por él? Es una pregunta que no tiene una respuesta teórica. La respuesta es práctica de la capacidad de la gente de la izquierda, en Brasil, en Argentina, en el Perú, en México, de ver la realidad. Y la tercera pregunta era: ¿de qué manera el camino a la producción literaria más combativa? Bueno, no hay una fórmula para eso. Hay que decirle a nuestros intelectuales que sean más combativos, que salgan a combatir con más fuerza, que salgan del mundo académico. Porque yo lo que veo, Mariana y André y la gente que está acá, realmente veo que muchos de nuestros intelectuales marxistas de alguna manera prefieren moverse en el ámbito académico. Y el ámbito académico es un ámbito que está esterilizado y que nos encierra y que nos introduce en polémicas que nada tienen que ver con la condición real de los pueblos fuera de los claustros universitarios. Por eso yo siempre abogo por la necesidad de que los intelectuales marxistas y los intelectuales críticos, digamos, pueden no ser marxistas, pero intelectuales críticos a fondo, radicales, tienen que convertirse en intelectuales públicos, tienen que escribir para el gran público, tienen que escribir para que el más humilde favelado o la más humilde favelada ahí en Río de Janeiro pueda entender lo que estamos diciendo.
y no marearlos con disquisiciones sobre el posmodernismo francés y esto y lo otro, y la teoría del lenguaje y el giro lingüístico, y todas estas consideraciones que alejan, impiden que la gente entienda lo que queremos decir. Y fíjate vos que hay un dato muy significativo, Mariana, es que la Revolución Rusa se hizo bajo una consigna teórica de 3 palabras: pan, tierra y paz, punto. No hubo ahí, Lenin no empezó a decir su polémica con Plejano, si era el hombre o las masas lo que hacían la historia, o la polémica con los populistas. En ese momento había que tener una consigna muy clara, la consigna era pan, tierra y paz, punto. Y yo lo que veo, y me desespera mucho, que en gran parte de América Latina los intelectuales entran en discusiones, ¿verdad? Que son discusiones académicas, yo no digo que no, pero para el mundo académico, pero cuando hay algo más afuera de la academia, está la gente esperando nuestra respuesta, nuestra propuesta concreta, cómo salimos de esto, cómo reconstruimos el mundo después de la pandemia. Y no lo vamos a reconstruir con debates academicistas sobre algunos de los temas de moda en el mundo de las ciencias sociales. Lo vamos a reconstruir con propuestas concretas que digan, el camino va por acá. Entonces me parece que esto es lo que tenemos que hacer. Y creo que la gente tiene que presionar a nuestros intelectuales para que nuestros intelectuales actúen de esa manera. No dejarlos en libertad, exigirles, compañera, compañero, a ver, concretamente, ¿cómo hacemos con este tema? No dejarlos que se vayan por las nubes, ¿verdad? Bueno, adelante. Atílio, eu tenho uma pergunta agora. Você falou a revolução não começa imediatamente, não é? Não, né? Leva um tempo. E eu estou muito preocupada com a situação que nós estamos vivendo no Brasil. Assim como uma revolução não acontece imediatamente do dia para o outro, um golpe também não tem um dia que chega e corta fio, anuncia, foi começou uma ditadura. E a gente está vivendo um processo agora, na última semana, muito violento. As pessoas que estão falando que o Bolsonaro é genocida podem ser presos. Ontem, 4 militantes foram presos na Praça dos Três Poderes porque estavam com a faixa Bolsonaro genocida. Eu queria que você analisasse esse processo político que a gente está vivendo na América Latina, como der, né? Porque agora a gente já está com tempo curto, mas como é que você está vendo essa questão no Brasil? E a gente vai ter algumas eleições no próximo período na América Latina, inclusive no Peru, onde a gente tem uma liderança importante, a Verônica. Queria que você falasse um pouco para a gente do processo progressista. Tenemos una situación en Latinoamérica que me parece a mí que comienza a tener perspectivas alentadoras. De verdad, la gran revuelta popular chilena, que no ha terminado. Esto comenzó el 18 de octubre del 2019 y ahí ustedes ven la gente todavía en las calles luchando cuerpo a cuerpo contra los carabineros y la represión. Marca el fin de la era neoliberal. O sea, la nave insignia del neoliberalismo en América Latina era el caso chileno. Y el caso que Vargas Llosa permanentemente escribía artículos en la prensa, y el éxito, la maravilla de Chile, lo bien que anda Chile, etc. Bueno, y Chile demostró, ¿verdad? Cuando cayó el espejismo, cuando se cayó la máscara, cuando se despejó el fetichismo, eso, se llegaron a dar cuenta grandes sectores de la sociedad chilena que habían sido estafados, que habían sido engañados, que Chile se convirtió en una de las sociedades más desiguales, no solo de América Latina, a nivel mundial, que Chile es el país que tiene la mayor proporción de endeudamiento de hogares en América Latina, mucho más de lejos que el resto de los países de la región, porque parte del mecanismo de atracción ideológica del neoliberalismo fue decir, señores, hoy la ciudadanía se mide y se juega en el consumo. Si usted puede consumir, usted es una ciudadana o un ciudadano. Y nosotros en Chile le damos la posibilidad de que consuma porque el crédito está acá y cualquiera puede tener crédito, etcétera, etcétera. Pero todo eso se diluyó, ¿verdad? Se evaporó porque era una ficción. Al cabo de tantos años,
todo aquello se vino abajo. Entonces, el hundimiento del modelo chileno marca el inicio de un ciclo que se ratifica en la Argentina con la derrota de Mauricio Macri. Si acá hubieran reelecto a Macri, hubiéramos estado en problemas, pero Macri no fue reelecto y ya veníamos con el triunfo de López Obrador en México. Ninguno de estos procesos son procesos que van a imitar lo que fueron los procesos de inicio del siglo XXI, son procesos mucho más moderados, pero además son procesos que se enfrentan a una derecha mucho más organizada. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Las derechas en América Latina, en general, eran derechas muy caóticas, no tenían mucho nivel de organización, no tenían fuerza electoral, tenían que apelar a las Fuerzas Armadas para llegar al gobierno. Hoy en día las derechas han logrado organizarse y este proceso se lo debemos fundamentalmente a la labor de innumerables ONG norteamericanas y a la USAID que hicieron todo este proceso de educación de la sociedad civil, la formación de líderes. Mira, si tú miras lo que dicen estos programas en Estados Unidos, dicen: nosotros pretendemos fortalecer a la sociedad civil en Brasil. ¿Qué quiere decir fortalecer a la sociedad civil en Brasil? Organizar partidos de derecha, crear liderazgo de derecha, facilitar la convergencia, la unión de las fuerzas de la derecha antes dispersas, y frente a ello nosotros en la izquierda seguimos sumidos en grandes divisiones, todavía discutiendo sobre temas que ya han sido absolutamente superados por la historia. Entonces, me parece a mí que en ese sentido, la época, hay un cambio de época leve. El triunfo de Lucho Arce en Bolivia, muy significativo, va muy lento, pero va muy lento. ¿Por qué va muy lento? Porque mira, fíjate que recién ahora han podido iniciar un proceso judicial bajo la acusación de sedición, terrorismo y golpe de Estado en contra de Yanine Áñez. Y recién hoy se libró una orden de captura contra Luis Fernando Camacho, un delincuente, un capitanejo fascista de lo peor. Ese fue el que entró escupiendo la huipala con la cruz, como los viejos conquistadores españoles de hace 500 años. Un delincuente, ¿verdad?, que fue uno de los principales mentores de la violencia inaudita, y más de 40 muertos con el golpe en Bolivia. Y recién ahora, para que vean la debilidad de estos nuevos gobiernos, debilidad que tenemos acá también en la Argentina con el gobierno de Alberto Fernández, porque se le echan los medios en contra, lo despedazan a diario, y no tenemos capacidad de contraofensiva todavía, ¿verdad? Pero yo creo que, fíjate, el 11 de abril, compañeras, compañeros, va a ser un domingo muy importante para América Latina. Está la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador y hay buenas perspectivas de un triunfo de Andrés Arauz. Andrés Arauz no es Rafael Correa, pero es de lejos la alternativa ante una dictadura de los banqueros, que sería lo que se produciría si llegara a ganar el señor Guillermo Lasso. Entonces ahí tenemos una posibilidad y hay que apoyar a Andrés con toda la fuerza, un hombre bien intencionado, un hombre de izquierda, combatido con brutalidad por todos los medios. En Ecuador hay una dictadura salvaje, y lo digo con total responsabilidad. Veo que Margarete dice: viva Ecuador. Claro que viva Ecuador. Están dando una lucha tremenda los ecuatorianos. Lenín Moreno ha demostrado ser un salvaje, un hombre que obedece a las órdenes de Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque es un corrupto y Estados Unidos tiene el dossier. Estados Unidos le puede sacar la carpeta diciendo: usted robó acá, robó allá, robó más allá, haga lo que le decimos nosotros. Bueno, 11 de abril, fecha muy importante también porque va a haber elecciones en Perú. En Perú en este momento hay prácticamente un triple empate, ¿verdad? Y Verónica Mendoza, por el Juntos por Perú, es una de las tres que puede llegar a la segunda vuelta. Yo creo que si Verónica llega a la segunda vuelta, hay buenas chances de que en Perú pueda triunfar un gobierno razonablemente progresista. No esperen un chavismo en el Perú, ni un chavismo en Bolivia. Eso no hay ahora, no hay. Pero sí se empieza a caminar.
Recuerden lo que decía Fidel, los procesos revolucionarios comienzan a veces como reformas, pero luego la dialéctica de la lucha de clases, la lucha antiimperialista, radicaliza estos procesos. Entonces, tenemos buenas perspectivas en Ecuador, buenas perspectivas en Perú. En Chile se va a votar la creación de una convención constituyente. Fíjense cómo será el miedo de la derecha que impidió el Congreso el nombre de Asamblea Constituyente. La derecha en Chile no quiere saber nada con la palabra asamblea. Es una convención constituyente que viene muy acotado, pero el pueblo chileno está presionando para que los que elijan, una vez que sean electos como constituyentes, hagan saltar el cerrojo que les ha impuesto, ¿verdad?, la derecha, que le impide hablar de ciertos temas. Por ejemplo, poner en discusión el hecho de que el agua en Chile es una mercancía privada desde el momento que cae del cielo o que viene de un manantial. Desde ese mismo momento el agua es privado, caso único a nivel mundial, y está establecido en la Constitución de Pinochet, y eso es lo que hay que reformar. Y la derecha dice, bueno, no, pero esas cláusulas doctrinarias no deben ser sometidas a discusión, y el pueblo está saliendo de las calles en Chile para decir, todo debe ser discutido, ¿verdad? O sea, tenemos elecciones en Ecuador, elecciones en Perú, elecciones en Chile también de regidores, de prefeitos, prefeitos y vereadores, como se diría en portugués, y también la segunda vuelta en algunos departamentos de Bolivia. Creo que si todo esto da cierto, si todo esto más o menos viene bien, va a empezar a cambiar ya mucho el clima político en América Latina, abriendo las puertas para que en Brasil se produzca, bueno, algo que permita acabar con esa figura monstruosa, ¿verdad?, que Brasil nunca hubiera merecido un castigo como este, jamás, ¿no es cierto? Un castigo como tener un inepto criminal como Jair Bolsonaro como presidente de Brasil. Y yo creo que, digamos, si hay suficiente presión popular, que es difícil porque la pandemia establece ciertos límites, yo creo que hasta podría especularse que pudiera haber la posibilidad de que Bolsonaro abandone antes de tiempo la presidencia. Algo parecido a lo que ocurrió con Collor de Mello en los años 92, 93, no estoy seguro, pero digo, la situación está muy mal para él, pero nosotros tenemos que tener una alternativa unitaria, porque si se va a la pelea contra la derecha brasileña con 2 o 3 fórmulas, va a ganar la derecha otra vez. Bueno, tengo poco tiempo, me dicen por ahí, vamos concluyendo. Mariana, te dejo la palabra final o los comentarios, la pregunta final. Aula, a gente recebeu vários... Atílio, só te agradecer muito por essa aula incrível, a gente só teve comentários de agradecimento, a aula foi um sucesso, muita gente nos assistindo, foi uma ótima explanação, obrigada, e você encerra, por favor, se você quiser fazer mais alguma consideração. No, bueno, yo quería simplemente decirles que les agradezco infinitamente a los amigos de Autonomía Literaria que me dan la posibilidad de llegar con mi libro al público brasileño. Quiero decir que Brasil es un país que durante mucho tiempo la derecha brasileña tuvo éxito en blindar, en encerrar a Brasil y ponerlo al margen de los grandes debates que se daban en el mundo hispanoparlante en todo el resto de América Latina, ¿verdad? Pero que por suerte ese blindaje que hacía, que le daba, digamos, a Brasil una especie de protección contra ideas raras, equivocadas, ideas radicales, extremistas. Hoy en día ese blindaje está roto y yo noto un Brasil mucho más abierto a lo que está pasando en América Latina. Desgraciadamente el trauma de Bolsonaro ha tenido mucho que ver con esto, ha expuesto tanto a Brasil y yo en ese sentido estoy seguro de que Brasil va a encontrar un camino de salida y un camino de salida progresista. Es muy importante para toda América Latina, porque Brasil, por la gravitación que tiene, va a ser un país que si avanza por el camino correcto, aunque sea moderadamente, aunque sea despacio, no nos apresuremos. Brasil es como un gran buque tanque petrolero, no puede virar así como si fuera una motocicleta. El viraje es así, lento, hay que armarse de paciencia. Y les recuerdo una frase, y ya termino, de Engels. Engels dijo en un momento determinado,
discutiendo con compañeros alemanes que estaban muy interesados, fervorosos, militantes de la revolución, él decía, compañeros, todo bien, pero cuidado, no hagamos de nuestra impaciencia un argumento teórico o un argumento político. Quiere decir, si somos impacientes, bueno, pero no confundamos la impaciencia como el eje que mueve nuestra acción política, porque cuando uno actúa con impaciencia en la vida política, sin reflexión, sin astucia, sin cálculo, lo más probable es que cometas errores. Entonces, el consejo de Engels es muy importante, no hacer de nuestra impaciencia un argumento teórico, un argumento político. Y eso es lo que yo quiero. Bueno, nada más por ahora, seguiremos en contacto con la mucha gente que hay en Brasil y si tengo suerte, si Dios me ilumina, si San Pablo, Vargas Llosa me permiten dar la vacuna, voy a ir a Brasil porque extraño mucho. Yo estaba en Brasil por lo menos 2 o 3 veces al año y ahora hace un año que no salgo de casa. Así que estoy casi claustrofóbico. Les mando un gran abrazo. De vuelta, gracias, Claudia. Gracias a la magnífica nota que hizo Mariana Serafini en Jacobin. Se las recomiendo, la verdad, estupenda, una gran entrevistadora. Y bueno, seguiremos en contacto, ¿verdad? Vale. Obrigada, Chilio. Hasta la victoria siempre. Hasta. Chao. Respeitáveis camaradas, deste tempo revolto, estudando os nossos trevosos dias, talvez não saiba quem fui eu, talvez um sábio vos diga que fui outrora um poeta da ebulição, inimigo ferrenho das águas cristalinas. Cada tomo de poemas incendiários, nós o abriremos, e mesmo sem ler, sabemos de que lado lutar. Todo negacionista da cultura é desde já meu inimigo jurado. Morre, verso meu. Morre como uma pessoa, anônima como tantas tombadas pelo capital. Camarada vida, a trote mais rápido, marchemos mais rápido. Lutemos pelas palavras, pela ciência, pela verdade. Com a língua áspera dos cartazes, eu nasço. Movimento incansável das ruas.